Bienvenidos a este curso de Derecho Civil, primero del grado en Derecho, en el que los contenidos principales los podríamos resumir en tres grandes bloques. El primero de ellos tratará sobre el derecho civil español, en su contexto histórico, la codificación, los derechos forales y, de forma resumida, las fuentes. El segundo bloque estará conformado por el derecho de la persona. En lo referente a la persona física se estudiará todo lo relativo a su capacidad, estado civil, la edad, localización, vecindad o nacionalidad y su inclusión en el registro civil. Igualmente, estudiaremos la persona jurídica y sus clases. Y el tercer y último bloque se dedicará al estudio de la relación jurídica, el derecho subjetivo y el negocio jurídico, así como la representación, los bienes y el patrimonio. En este vídeo vamos a tratar sobre el contenido del bloque 1, en el que se insertan los temas 1, 2 y 3 del programa de Derecho Civil 1. En ellos tratamos la introducción al derecho civil español, situándolo en su contexto histórico, desde Roma hasta la actualidad, pasando por la Edad Media y moderna, así como la codificación en España, la creación del Código Civil y el tratamiento de los derechos civiles forales. Si hablamos de derecho civil, tendremos que empezar por definirlo y, siguiendo al eminente profesor Albaladejo, podemos decir que es el derecho privado, general, que regula la personalidad, la familia, las relaciones patrimoniales y la sucesión hereditaria. Estos cuatro elementos van a estar continuamente presentes a lo largo de la asignatura en los distintos cursos. Díez Picazo lo concibe como el derecho privado común y general. Si volvemos la mirada hacia el pasado, en Roma, el jus civile designaba el derecho privado y procesal propio de los ciudadanos romanos, en contraposición con el jus civitatis, que regulaba la organización jurídica de la ciudad, o el jus gentium. Como sabemos, el derecho romano ha sido de notable influencia en el devenir del derecho civil. En la Edad Media habría que resaltar la existencia del Corpus Juris Civilis de Justiniano y, posteriormente, a la llamada recepción del derecho romano como antecedentes de nuestro derecho. La Edad Moderna nos trae la Ilustración europea y sus valores como la igualdad de los individuos ante la ley, la libertad contractual o de la propiedad, el matrimonio como contrato, etc., que llevaron a la idea de la codificación del derecho civil por simplificar y reducir el material normativo, por clarificarlo, generando de esta forma una mayor seguridad jurídica y, consecuentemente, un mejor conocimiento de la norma por parte de los ciudadanos. El fenómeno codificador abarca todo un siglo, desde 1804, fecha de publicación del Código Napoleónico, hasta el año 1900 en que se publicó el Código Civil alemán. En ese periodo se publicaron códigos en distintos países como Austria, Suiza, Italia y Portugal, además de los citados Francia y Alemania. Actualmente podemos decir que el derecho civil se caracteriza por estar regido por el principio de autonomía de la voluntad y concebir la propiedad como un derecho absoluto, aunque el Estado ha tenido que intervenir a raíz de las distintas crisis económicas del siglo XX, creando normas en beneficio de los intereses colectivos, como por ejemplo en materia urbanística, agraria o laboral. De la misma forma, las constituciones publicadas en los distintos estados han procurado evitar los totalitarismos, estableciendo los derechos fundamentales que hoy en día rigen en la mayor parte de las naciones. España se ha visto afectada, como el resto de los países que conforman la Unión Europea, por las normas que emanan de su Parlamento en forma de directivas. Podemos hablar del derecho civil como derecho privado y como derecho común. Si hablamos del derecho civil como derecho privado, recordando la concepción que del mismo hacía Díez Picazo, tendremos que aludir al mismo como el derecho que reúne aquellas normas que regulan las relaciones entre particulares. ¿Pero es realmente así? Cuando hablamos de derecho privado de esa forma, sería contraponerlo a derecho público, siendo aquel el que busca la utilidad de los particulares y éste la utilidad general. Pero existe réplica a ello, pues hay normas privadas que afectan al interés general, al igual que existen normas públicas que afectan al interés particular. Si se pretende que el derecho público es aquel que regula las relaciones entre el Estado y sus súbditos y el privado el que regula las relaciones entre particulares, igualmente se puede decir que existen normas que entremezclan ambos intereses. Lo mismo podemos decir en cuanto a la posición de los sujetos en relación o por su carácter imperativo o no, pues tanto en uno como en otro caso se puede hablar de normas que afectan tanto a lo público como a lo privado. En conclusión, llamamos derecho privado al conjunto de normas que regulan la vida humana y los fines que le son propios, y sus instituciones centrales son la persona, la familia, la cobertura de sus necesidades primarias como la vivienda y el trabajo, el estatuto de los bienes y el intercambio de estos y los servicios. Si hablamos de derecho civil como derecho común,
pues son normas de derecho común las destinadas a regular la vida social en su totalidad, en contraposición al derecho especial, que tiene como finalidad regular las materias específicas, como es el derecho mercantil, el laboral, el hipotecario. En nuestro ordenamiento hablamos de derecho común cuando nos referimos al Código Civil, aunque éste no regule la vida social en su totalidad, predicándose este carácter en el artículo 4.3 del Código, en el que se indica que las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias de las materias regidas por otras leyes. Hablamos, pues, de derecho común como derecho supletorio del resto de ordenamientos privados especiales, pues las lagunas de regulación que no puedan ser resueltas por el derecho especial o sus fuentes, lo serán por aplicación del Código Civil y leyes civiles o sus fuentes subsidiarias. Hablemos ahora de la formación histórica del derecho civil. El derecho español nace de la conjunción de dos influencias fundamentales, la romana y la germánica, que han determinado gran parte de su contenido y la existencia de sus instituciones. A estas dos hay que sumar la dimanante del derecho canónico y otras, sin olvidar que una de las características principales de nuestro país es la fragmentación en una serie de reinos que mantuvieron su propia identidad jurídica. La influencia romana se dejó sentir hasta la caída del Imperio Romano de Occidente y más allá, pues incluso durante la dominación visigótica, el derecho romano siguió teniendo cierto influjo y aunque decae con la invasión musulmana, vuelve a recuperarse con fuerza a partir del siglo XII con el hallazgo del Digesto en Bolonia, dando paso al llamado romanismo de Bártolo y los posglosadores. Por lo que se refiere al elemento germánico, es preciso indicar que ya llega a España romanizado y que además los visigodos reinaron bajo la influencia de la Iglesia católica, pero se caracterizaba sobre todo por ser un derecho consuetudinario, cristalizando en la península en el fuero juzgo. El elemento canónico fue decisivo, influyendo en algunas instituciones como el matrimonio, el testamento o la prescripción, y llegando a formar, junto con el derecho romano, el derecho común o utrumque ius, que se estudió en toda Europa como derecho común. Señalamos como hitos históricos en nuestro derecho el ordenamiento de Alcalá de 1348 y las leyes de Toro de 1505. Llegamos así a la codificación en España. Si anteriormente hemos hablado de la codificación en general, tenemos que hablar ahora de la codificación en España, que se inicia a finales del siglo XVIII por influencia del pensamiento ilustrado, pretendiendo ser un instrumento de unidad legislativa. Como precedentes podemos señalar los siguientes. En primer lugar, en 1811 las Cortes de Cádiz aprobaron una disposición para llevar a cabo la codificación que debía realizar una comisión que vio interrumpido su trabajo por la reacción absolutista de 1814. En un segundo periodo constitucional, entre 1820 y 1823, se vuelve a pensar en la obra codificadora nombrándose otra comisión, pero el restablecimiento del régimen absolutista entre 1823 y 1833 impidió nuevamente la terminación, llegando así al proyecto de 1851, que tenía como principales características, según De Castro, ser moderadamente progresista, como se aprecia en la regulación del matrimonio, unificador de todo el derecho civil con la consiguiente derogación de los derechos forales anteriores a la publicación del Código, decididamente liberal como resultaba de la regulación del derecho de la propiedad y que era excesivamente afrancesado, pues seguía el mismo plan y orden de materias del Código Napoleónico. Este proyecto cometió el pecado de pretender un Código Civil castellano para toda la monarquía, lo que llevó a la reacción de los foralistas y su fracaso. Después de una fase de transición en la que se paralizó el plan codificador, a raíz de las guerras carlistas se llega al año 1888, en el que se publica en fecha 11 de mayo la Ley de Bases. Como antecedente he de hacer notar que esta ley fue presentada por el entonces ministro de Justicia, don Manuel Alonso Martínez, que fue quien ideó este sistema de Ley de Bases, conforme al cual el Parlamento discutiría y aprobaría los principios fundamentales de la legislación civil, dejándose la redacción del articulado del Código a una comisión codificadora. Conforme a este proyecto, las instituciones forales arraigadas se mantendrían por el momento, recogiéndose después en una ley especial. El derecho civil, quedaría como único derecho supletorio. Los foralistas lo estimaron insatisfactorio, siendo rechazado, y después de un segundo proyecto y varias vicisitudes, en la siguiente legislatura fue finalmente aprobado. Dicha ley de bases consta de 8 artículos y 27 bases, las que se recogen en el artículo 8º. En los artículos se detalla el procedimiento que debía ser seguido para la redacción del Código Civil y la situación
en que habrían de quedar las legislaciones forales, sobre las que se disponía que se mantendrían en toda su integridad y se recogerían después en apéndices del Código. Aconsejo la lectura de la Ley de Bases para que observen cómo se fijan las directrices del Código y las relaciones entre este y las legislaciones forales. En cuanto a la formación del Código Civil, podemos decir que existen dos ediciones. La primera, publicada el 6 de octubre de 1888, que provocó una fuerte discusión en las Cortes sobre la forma en la que el Gobierno había cumplido el mandato contenido en la Ley de Bases, y tras numerosas discusiones, mediante Real Decreto de 24 de julio del 89, se promulgó una segunda edición del Código que constituye el definitivo y vigente texto de nuestro Código Civil. En cuanto a su estructura, consta de 4 libros que a su vez se dividen en títulos, los títulos en capítulos y estos en algunos casos en secciones. Contiene 1975 artículos, una disposición final derogatoria, que es el artículo 1976, 13 disposiciones transitorias y 4 disposiciones adicionales. En cumplimiento de lo previsto en la base 27 de la Ley de Bases del 1888, se redactó ese artículo 1976 que establece que quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las materias que son objeto de este Código. Esta cláusula derogatoria supone que el Código derogó todas las disposiciones referentes a materia civil del antiguo derecho, esté o no en contradicción con sus preceptos. Se refiere tanto al derecho escrito como al derecho consuetudinario. Como excepción, podemos señalar como normas no derogadas cuerpos legales que tenían por objeto materias no civiles, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Código de Comercio, salvo que contradigan al Código Civil. Tampoco son objeto de derogación los derechos forales y los usos y costumbres no contrarios al propio Código. En cuanto a su contenido, podemos decir que contiene normas aplicables de manera general a todas las materias jurídicas y por esta razón, como hemos dicho anteriormente, puede ser considerado como derecho común, como se establece en su artículo 4.3. Ha sido objeto de varias críticas y así, en cuanto a su técnica legislativa, se le achacan los siguientes defectos. Se dice que tiene deficiencias de contenido porque en él hay materias que no pertenecen propiamente al derecho privado, sino a otras ramas jurídicas, por ejemplo, sobre nacionalidad o extranjería. También se habla de la viciosa distribución de materias, indicando que la ordenación a veces es arbitraria, como ocurre con la donación, los censos, la hipoteca, la prescripción o el régimen económico matrimonial. Se le acusa de una deficiente técnica y redacción, por falta de rigor y precisión en la terminología jurídica, al utilizar a veces distintas palabras para el mismo concepto o un mismo vocablo para expresar ideas diferentes, y en cuanto a su sustancia jurídica también se le ha criticado por su excesivo afrancesamiento, por tener una exagerada orientación individualista. La última crítica va referida a su desacierto al tratar la cuestión foral, cuestión esta que, a la vista del devenir histórico, parece más que razonable. En conclusión, en contra de las críticas expuestas, debemos decir que el Código Civil ha supuesto un progreso evidente para la vida jurídica española, promoviendo la unidad del derecho civil común, codificándola y manteniendo su espíritu tradicional. En cuanto a las reformas más significativas que ha sufrido el Código Civil, tenemos que destacar preconstitucionales o postconstitucionales. En cuanto a las primeras, habría que destacar, entre varias, la ley de 24 de abril del 58, por la que se amplía la capacidad de obrar de la mujer, se modifica el régimen jurídico del matrimonio y la adopción, el decreto ley de 31 de mayo de 1974, que modifica el título preliminar del Código Civil, le da una nueva enumeración a las fuentes del derecho, dosifica los criterios de interpretación de las leyes, regula la aplicación analógica de las normas y otras importantes modificaciones, y la ley de 2 de mayo del 75 sobre la capacidad de obrar de la mujer casada, estableciendo dentro de la familia el principio de igualdad jurídica de los cónyuges. Después de la Constitución podemos destacar como modificaciones del Código la ley de 13 de mayo del 81 en materia de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial, la de 7 de julio del mismo año 81 que reforma en su integridad el título 4 relativo al matrimonio, introduciendo entre las causas de disolución del matrimonio el divorcio, y otras posteriores modifican la nacionalidad, la tutela, la adopción, el arbitraje, la propiedad horizontal, varias. Igualmente señalamos la Ley Orgánica de 1996 de protección jurídica del menor o la derogación de varios preceptos del Código llevada a cabo por la Ley 1/2000 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1
de julio del 2005 que permite la celebración de matrimonios con independencia del sexo de los contrayentes, o la nueva ley del registro civil de 21 de julio de 2011 que actualmente todavía no está en vigor salvo algunos artículos y disposiciones. Por lo que se refiere a las fuentes del ordenamiento jurídico español, estudiándose las mismas en este curso en Derecho Constitucional, nos remitimos a lo que en dicha asignatura hayan podido estudiar o vayan a estudiar, si bien dentro de los apuntes que obran en el campus virtual se contiene esta materia, debiendo ser conocida por todos ustedes. Por último, vamos a hablar brevemente de la materia contenida en el tema 3, el derecho foral. Como ya sabemos, el derecho civil español se caracteriza por la diversidad de legislaciones civiles, fruto de la existencia histórica de diversos reinos y del fraccionamiento político de España. Siguiendo a De Castro, podemos definir el derecho foral como el conjunto de privilegios locales y heterogéneos que, como derecho excepcional, no derogado, se conservaba en determinados territorios que tuvieron fueros y costumbres especiales. Igualmente, Martín Ballestero considera que los derechos forales son sistemas de derecho completos, autóctonos y vivos, con sus propios principios característicos independientes. En parecidos términos, se pronuncia la propia exposición de motivos del decreto de 31 de mayo de 1974 por el que se aprobó la reforma del título preliminar, al referirse al reconocimiento de los derechos forales y decir que no son formas privilegiadas ni meros residuos personalistas de formas anacrónicas, sino verdadero y actual reflejo jurídico de realidades perceptibles en nuestro propio modo de ser y existir colectivos. Haciendo una breve reseña histórica, podremos distinguir tres grandes fases en el derecho foral. Una primera fase anterior al Código Civil. Hay que decir que el derecho foral nace en la Edad Media como consecuencia de la Reconquista, sin que la unidad política lograda por los reyes católicos quebrara la diversidad legislativa existente. Desde 1469 a 1707 en España hubo lo que se vino a llamar una unidad de monarquía y pluralidad de naciones, cada una de ellas con sus propios ordenamientos jurídicos, así Castilla y León, Aragón, Valencia, Mallorca, Navarra, Principado de Cataluña y Señorío de Vizcaya. Posteriormente, el movimiento liberal que dominó la política del siglo XIX fue decididamente centralizador, siendo la defensa de los fueros una de las razones de las guerras civiles de ese siglo. La segunda fase corresponde al planteamiento de la cuestión foral en nuestro Código Civil, que, como hemos comentado anteriormente, fracasó en los distintos proyectos y no satisface con el sistema de apéndices al propio Código. Se llegó así al Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en Zaragoza en octubre de 1946, que destacó la importancia del derecho foral, instando a que las instituciones de derecho civil, del derecho foral y las peculiaridades de determinadas regiones se recogieran en el Código Civil, debiendo publicarse compilaciones de dichas instituciones. El Gobierno nombró comisiones de juristas en Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Álava y Vizcaya para que formulasen los anteproyectos que recogiesen las citadas instituciones. Es curioso que el régimen dictatorial de Franco, tan centralista, promoviera el desarrollo de los derechos forales. La tercera fase se corresponde con el planteamiento de esos derechos forales en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Así vemos que los artículos 2 y 143 de la Constitución española reconocen el derecho de autogobierno de las regiones, estableciendo la disposición adicional primera que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Podemos decir que la aspiración de unificar el derecho privado ha desaparecido, pues hoy el bien constitucionalmente protegido en el tema de derecho civil no es la unidad, sino el pluralismo de los regímenes jurídicos civiles. En cuanto a la codificación del derecho civil y las compilaciones de los derechos forales, tenemos que decir que arranca en 1959 y en este proceso también existen dos fases y una de transición. La primera la constituyen las compilaciones de Vizcaya y Álava, Cataluña y Baleares entre los años 1959 y 1961. En ella se recoge que las instituciones forales y se establece como derecho supletorio los preceptos del Código Civil. La de transición fue la compilación de Galicia de 1963, que supone una legalización de las costumbres que existían, ya que no había un derecho civil escrito propiamente dicho. La segunda fase es la de las compilaciones de Aragón y Navarra, entre 1967 y 1973, ampliando la primera a su derecho particular y estableciendo un nuevo orden de fuentes de su derecho civil. En Navarra se avanzó aún más y se recogió en su compilación una forma nueva de entender el derecho común. Lo correcto para Díez Picazo hubiera sido seguir la línea establecida en la primera fase, que es recoger las instituciones forales y en lo no previsto en ellas aplicar el Código Civil. La realidad es que en materia de derecho privado el hecho diferencial foral se centraba básicamente en los regímenes económicos matrimoniales
y en materia sucesoria, y se ha ido concediendo más y más hasta llegar como ejemplo al actual derecho civil catalán, más avanzado que el resto. En materia de derecho foral es importante atender a la reforma del título preliminar del Código Civil de 1974, que coincidiendo con la grave crisis del petróleo del año 73 y la decadencia del régimen franquista, supuso una modificación importante, como hemos hablado anteriormente, estableciendo en su artículo 13 que regirían las normas contenidas en el título preliminar en toda España, ordenando la aplicación del Código Civil, pero con pleno respeto a los derechos forales. No menos importante fue la promulgación de la Constitución en 1978, que consagró definitivamente el Estado de las autonomías, reconociendo y garantizando el derecho de las regiones al autogobierno. Precepto fundamental de estudio actual del derecho foral es el artículo 149.1, regla octava de la Constitución, que contiene 3 reglas. Una regla general, como es la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, una regla de salvaguarda sobre la conservación, modificación y desarrollo por parte de las comunidades autónomas de los derechos forales que existan en ellas, y una reserva final por la que, en todo caso, son competencia exclusiva del Estado las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio, la ordenación de los registros e instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho, con respeto en este último caso a las normas de derecho foral o especial, las que se mencionan en el segundo párrafo. Existen diversas interpretaciones en cuanto al contenido de este artículo, discutiéndose si el mismo solo permite el mantenimiento del statu quo de las normas contenidas en las compilaciones o si podrán legislar las comunidades autónomas sobre cualquier materia. Si la cláusula de salvaguarda significa que cualquier competencia regional en materia de derecho civil requiere la preexistencia del derecho foral en esa comunidad en el momento de promulgarse la Constitución, etc. También es objeto de discusión si la frase «allí donde exista» del artículo 149 supone que solo se reconocerán competencias en materia de derecho civil a aquellas regiones en las que existiese un derecho propio o no. Como vemos, la cuestión sigue siendo bastante compleja, dándose el caso de que existen autonomías sin derecho foral, como puede ser Andalucía, o derecho foral sin autonomía, como el Fuero del Bailío, reclamando competencia sobre la conservación, modificación y desarrollo de su derecho tanto el País Vasco como Cataluña, Galicia, Baleares, Aragón y Navarra en sus respectivos estatutos. Vamos a terminar esta exposición refiriéndonos a las exclusivas competencias del Estado en materia de legislación civil que se recogen en el citado artículo 149.1 octava y que, repetimos, son la primera, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, expresión que es reiterada por el artículo 13 del Código Civil; la segunda, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio, quedando excluido de esta regla la cuestión relativa al régimen económico matrimonial; la tercera, la ordenación de los registros e instrumentos públicos, refiriéndose tanto al registro civil como al de la propiedad mercantil u otros secundarios, como al de venta de bienes muebles a plazos. En cuanto a los instrumentos públicos, comprende la legislación notarial y normas que regulan la forma y efectos de los documentos públicos. La cuarta regla sería las bases de las obligaciones contractuales, siendo esta objeto de discusión doctrinal sobre su alcance y si las comunidades autónomas pueden legislar en materia de derecho de obligaciones o no. La quinta competencia exclusiva es en cuanto a las normas para resolver los conflictos de leyes, y la sexta y última, la determinación de las fuentes del derecho con respeto, en este caso, a las normas de derecho foral o especial. Como vemos, la importancia de este artículo de la Constitución es capital a la hora de establecer las competencias del Estado, con las 3 reglas que hemos citado anteriormente: que la legislación de derecho civil corresponde al Estado, que hay una segunda sobre la salvaguarda de la conservación, modificación y desarrollo del derecho foral donde exista, y esa reserva final por la que en todo caso son competencia exclusiva del Estado las materias que hemos mencionado. Y así hemos realizado un breve resumen del contenido de los temas 1, 2 y 3, contenidos dentro del primer bloque de la asignatura relativo a la introducción al derecho civil español, a la codificación en España, la creación del Código Civil y el tratamiento de los derechos civiles forales. En próximos vídeos trataremos las siguientes materias del temario. Gracias.